El conversatorio se llama, como ustedes saben, edad cronológica y edad biológica. Y después le preguntaremos al doctor qué significa eso. ¿Serán lo mismo? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Ya? Pero primero quiero presentarlo a él y tengo que leer porque el currículum de él es tremendo. El doctor Cristian González Viló es bioquímico de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias, Biología Celular y Molecular por el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid, España. Actualmente es profesor titular del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias y del Departamento de Neurociencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. También es profesor adjunto en The Buck Institute for Research and Aging y director del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo Gero. Pero tengo que agregar algo que es de última hora, última noticia. Es tremenda. El doctor fue nombrado miembro del EMBO, que es la principal organización europea en biología, siendo el primer científico chileno en pertenecer a este grupo, a esta prestigiosa organización que reúne a más de 1.700 destacados investigadores y científicos del mundo. Y esta misma organización cuenta ya entre sus asociados a 800 premios Nobel. Así es que, quién sabe, doctor, si es que por ahí nos toca la fortuna de que usted por ahí pueda hacer un Nobel. Muchas gracias, muy bienvenido y muchas felicitaciones de parte de todos. Les mandamos un aplauso desde acá por este nombramiento tan importante y tan relevante. Gracias por la presentación, por las palabras tan amables. Y nada, estoy muy contento de poder compartir hoy con ustedes, de la misma forma que tuvimos el honor que Jimena nos visitara en Gero la semana pasada. Muchas gracias. ¿Sabe que a propósito de esto de EMBO, porque la verdad es que no todos sabemos muy bien de qué se trata, ¿por qué no nos explica un poco qué significa, qué implicancias tiene, la importancia para el mundo científico y el mundo científico chileno específicamente? Sí, bueno, la EMBO es una organización que es transnacional, que es europea, y que tiene una singularidad, y es que se creó en la década de los 60. De hecho, EMBO apareció antes que existiera formalmente la Comunidad Económica Europea, cuando se estaba empezando a generar la idea de tener un sitio común dentro de Europa, apareció EMBO. Y EMBO partió en primera instancia con unos pocos países, principalmente cuando inició estaba Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y unos pocos más, pero ha ido incorporando paulatinamente una serie de otros países y actualmente la mayoría de los países europeos están allí. Y es una asociación que promueve la investigación de excelencia en ciencias de la vida, es decir, todas aquellas personas que trabajan en algún aspecto de la biología, de todas sus diferentes áreas, tienen la casa en EMBO. Y claro, a EMBO uno no solicita pertenecer a EMBO. EMBO elige a sus miembros a partir de un proceso que involucra que otros miembros de EMBO hacen propuestas que tienen que ser apoyadas por un número definido de miembros de la organización, y posteriormente todas esas postulaciones que se reciben son todos los miembros quienes las votan, y los miembros y las personas más votadas son invitados posteriormente a incorporarse como parte de este grupo. Por lo tanto, primero, por supuesto, es un honor estar ahí, porque esencialmente habla acerca del reconocimiento de mis pares, y sobre todo, siendo EMBO un grupo muy diverso, la gracia de entrar ahí es que no solamente la gente que está más cerca de mi disciplina, que puede entender muy cabalmente cuál es la contribución que ha hecho nuestro laboratorio, sino otras personas que simplemente, sin estar en el entorno de lo que nosotros hacemos, puede entender de que el aporte que nuestro laboratorio ha hecho desde Chile es importante, y es por eso el nombramiento.
¿Qué significa para Chile? Yo diría que es un reconocimiento en realidad a la forma de hacer ciencia en Chile. Chile se caracteriza, y no todo el mundo lo sabe, pero Chile se caracteriza por hacer una ciencia de muy buen nivel, y es muy común que cuando nuestros estudiantes o los científicos jóvenes chilenos salen fuera, a Europa, a Estados Unidos, en los lugares más prestigiosos, incluso pueden desenvolverse con absoluta naturalidad, pueden desenvolverse con independencia y pueden hacer aportes muy importantes que los grupos que los reciben los valoran y aprecian mucho. Y eso tiene que ver con que la formación en Chile es muy buena. Por lo tanto, yo diría que creo que esto coloca de relieve algo que más o menos nosotros sabemos, porque nosotros, la ciencia es una actividad que es global, no es de un solo país. ¿No? La ciencia, no existe técnicamente la ciencia chilena, la ciencia es ciencia nomás. Nosotros estamos insertos en el concepto internacional de científico. Y por lo tanto, sabemos nosotros, cuando hablamos con nuestros colegas, que se aprecia y se valora lo que hacemos desde acá, particularmente porque la ciencia chilena enfrenta desafíos que no son menores, y es que estamos alejados de los centros de toma de decisiones, tenemos un retraso en tecnologías, ¿no? Hay tecnologías que nosotros no podemos acceder aquí en Chile, y tenemos que ser creativos muchas veces para poder acceder a esas tecnologías, y también hay a veces temas de financiación. Por supuesto que la financiación de la ciencia en un país como el nuestro es distinta que en otros sitios, y por lo tanto también ese es un desafío, y eso yo creo que también entra en la ecuación al momento de hacer la valoración de los aportes. Cuando uno siempre hace la valoración del aporte respecto de las condiciones en que esos aportes pueden hacerse, y yo creo que eso en parte muestra que las cosas se hacen bien, y yo creo que además va a significar que después del ingreso a EMBO va a venir otros chilenos, va a haber otros científicos chilenos que van a ingresar a EMBO en el futuro, lo que además me pone muy contento, porque creo que va a ayudar a revelar la capacidad y el talento que hay. Por otro lado, también estar aquí dentro va a ayudar a que la gente más joven también pueda tener mejores oportunidades, ya que ciertamente cuando uno está en el ámbito de EMBO, y ya no hablo como investigador, sino que como país, porque Chile firmó un protocolo de acuerdo con EMBO, que empezó el 1 de enero del 2018, los científicos chilenos jóvenes son elegibles para todos los programas que tiene EMBO de apoyo para gente joven, que son proyectos de investigación, becas de estadía para cursos especializados, becas de estadía para estudios postdoctorales, y por lo tanto eso también va a ayudar a que la próxima generación de investigadores en el campo de las ciencias de la vida tengan un desarrollo más sencillo, o quizás puedan progresar más rápidamente en sus carreras científicas. Buenísimo, es decir, bueno, una buena noticia por todos lados. Muchas felicitaciones de nuevo. Muchas Doctor, gracias. acá hay mucha gente que se está preguntando, para empezar, antes de entrar en materia específica, ¿qué es la gerociencia? Súper, gracias por la pregunta. La gerociencia es una disciplina que es más o menos nueva, es una disciplina que tiene, digamos, menos de 20 años, y que esencialmente lo que hace la gerociencia es generar una interfase en que dos disciplinas que transitaban caminos más o menos separados puedan converger. Por un lado tenemos el estudio de las enfermedades, y hay mucha gente trabajando en enfermedades, y hay gente que trabaja específicamente en Alzheimer, hay gente que trabaja en cáncer, hay gente que trabaja en diabetes. Y también había, por otro lado, un grupo de investigadores que durante mucho tiempo trabajó en entender cuáles son las determinantes biológicas del envejecimiento, es decir, qué es lo que hace que un organismo envejezca. Y dentro de las cosas que hacen que un organismo envejezca, hay una serie de procesos, digamos, celulares o moleculares, y la gente estudiaba esto. No sé, la gestión de las proteínas, el daño de macromoléculas, cómo se censan los nutrientes, la disfunción de las mitocondrias, por nombrar simplemente algunos. Y lo que hace la gerociencia es hablar estos dos grupos grandes de investigadores, de modo de revelar de que esto no es ni más ni menos que dos caras de una misma moneda. Porque esencialmente la biología de envejecimiento quiere entender qué es lo que pasa con los seres, vamos a hablar ahora desde la perspectiva de un humano, qué pasa con los humanos mientras envejecemos,
Mientras que las patologías, la mayoría de las patologías más prevalentes, y que son las que posiblemente todos estamos más familiarizados, que son las que mencioné antes, tienen una cosa en común, y es que el principal factor de riesgo para desarrollar las patologías es el envejecimiento. Por lo tanto, ahí emerge prístinamente este punto de convergencia, este punto de confluencia, que hace que emerja este campo nuevo que es la gerociencia. Por lo tanto, la gerociencia esencialmente lo que intenta es entender ahora desde una perspectiva un poco más amplia cómo se conecta la biología del envejecimiento con la biología de las enfermedades. Y la gracia de esta mirada, que es un poquito distinta a lo que se venía haciendo, es que de hecho desde la gerociencia emerge una hipótesis, que es la que nosotros conocemos como la hipótesis de la gerociencia. Y esta hipótesis lo que postula es que en estricto rigor, si nosotros somos capaces de retrasar las consecuencias nocivas de envejecer, la gracia de hacer eso es que no vamos a estar mejorando lo que ocurre en Alzheimer, no vamos a mejorar lo que ocurre en cáncer, ni en diabetes, ni en sarcopenia, ni en la enfermedad crónica obstructiva pulmonar, sino que vamos a mejorarlas todas al mismo tiempo. Porque lo que uno sabe es que a veces si hay una persona que puede superar un cáncer, esa persona que supera un cáncer a lo mejor después va a fallecer de una enfermedad cardiovascular o de diabetes. Lo mismo, una persona que tiene una diabetes súper bien controlada, es posible que esa diabetes que está bien controlada genere una comorbilidad y termine muriendo de otra causa que también es consustancial al envejecimiento. Por lo tanto, eso es lo que apunta la gerociencia, es qué es lo que podemos hacer o qué es lo que podemos aprender respecto de la biología de las enfermedades y del envejecimiento para que el tránsito en la vida tenga un ritmo que no favorezca la aparición de todas las enfermedades crónicas que están asociadas al envejecimiento y que retrase lo más posible la aparición de estas enfermedades. Entonces podemos entender que la edad biológica y la edad cronológica no necesariamente van de la mano, depende de un montón de factores. Entonces, ¿nos podría explicar de qué depende uno y otro, en qué se parecen y dónde están las grandes diferencias y cuáles son los factores determinantes? Sí, esa es una pregunta que es bien fascinante porque de hecho yo creo que para todo el mundo es muy evidente poder definir la edad cronológica, que esencialmente es la que está registrada en nuestro documento de identidad, ¿no? ¿Cierto? Nosotros simplemente mirando el carnet de identidad sabemos qué edad tenemos. Y para todos, lo que voy a decir no va a resultar novedoso porque todos lo experimentamos cotidianamente. Todos conocemos personas que habiendo nacido en el mismo año, algunas están muy bien y otras no están nada de bien. Y son personas que técnicamente tienen la misma edad. Entonces, claramente eso indica que la forma como envejecemos, seguimos vivos. Esto, por supuesto que no es solamente privativo de los humanos, pero vamos a enfocarnos el día de hoy en los humanos. Tiene que ver con una componente que es la cronológica, pero una segunda componente que es la biológica. Por lo tanto, desde el punto de vista de la edad biológica, uno podría decir que la edad biológica hace referencia, estos permanecen todos nuestros sistemas, los sistemas, digamos, fisiológicos, para permitir que el organismo pueda solventar o pueda lidiar con el daño. El cuerpo en escala macromolecular, es decir, el cuerpo como lo vemos ahora por esta cámara, pero también en escala más pequeña, a nivel celular, está sufriendo permanentemente daño que viene desde el exterior, de distinto tipo. Hay diferentes tipos de daño y el cuerpo es bastante eficiente cuando somos más jóvenes en poder lidiar con ese daño. Tiene sistemas que son muy eficientes para lidiar con ese daño. Y esa capacidad va perdiendo a lo largo del tiempo. Y es la pérdida de esa capacidad, es la pérdida de funcionamiento de órganos y sistemas, lo que entendemos por envejecer. Es decir, cómo puede nuestro organismo resistir todos estos estímulos que son nocivos. Y desde luego, distintas personas
resuelven esto de distintas formas. Y aquí hay estudios que son muy bonitos, son estudios que empezaron a hacerse en la década de los 60 en Suecia, y son estudios muy largos que se hicieron, por ejemplo, con un grupo muy grande de gemelos univitelinos, y simplemente siguiendo la trayectoria a lo largo de los años de un número grande de cientos de vitelinos, los investigadores se dieron cuenta que si uno comparaba la forma como envejecían ellos, solamente un 30% de las parejas de gemelos envejecían de forma más o menos similar. El otro 70% no. Allí emerge entonces esta idea de que la forma como envejecemos no necesariamente tiene su principal componente en la genética, no tiene necesariamente su principal justificación en la carga de genes o los genes que cada uno tiene. Y el ejemplo de los gemelos univitelinos es más o menos claro, porque esencialmente si 7 de cada 10 gemelos envejecen de forma distinta, y el 100% de ellos tienen exactamente la misma dotación genética, porque ellos fueron derivados de un mismo embrión que se dividió en dos, tienen exactamente la misma dotación genética. Eso quiere decir que existen otras componentes, existen componentes que en la jerga de la biología se denominan epigenéticas, es decir, que van más allá de la genética y que estas sí contribuirían a la forma como envejecemos. Y por lo tanto, cuando hablamos realmente de la edad biológica, estamos hablando esencialmente de la capacidad que tiene, o podríamos decir de la edad de cada uno de los subsistemas que constituyen un organismo. Es decir, cuán funcional permanece cada uno de estos sistemas. Pensando que evidentemente en un cuerpo, en un organismo, los sistemas también están interconectados, el metabolismo, no existe el concepto del metabolismo del hígado, el metabolismo es uno solo, el metabolismo corresponde a todo el organismo, y lo que pasa en el hígado tiene incidencia en otros órganos y por extensión para cada uno de ellos. Por lo tanto, yo diría que para iniciar un poco la discusión, esto es la principal diferencia entre la edad biológica y la edad cronológica. Y ahí tenemos varios desafíos, porque el primer desafío que uno tiene que enfrentar es esencialmente que para saber la edad cronológica es súper fácil, solamente tenemos que mirar el carnet de identidad, pero para saber la edad biológica es más difícil. Porque yo puedo saber si voy a tener tendencia o tengo riesgo de desarrollar diabetes simplemente midiendo la glicemia en ayuno en sangre. Es una prueba bioquímica muy sencilla. Yo puedo saber si tengo riesgo de tener mayores posibilidades de una enfermedad cardiovascular midiendo el colesterol en la sangre. También es una prueba bastante sencilla. Sin embargo, no tenemos una prueba que podamos sacar sangre y que nos diga cuál es la edad de nuestro organismo. Y por lo tanto ahí hay un desafío que también es interesante, es cómo podemos determinar con cierta precisión cuál es la edad biológica. Perfecto. Bueno, aprovechamos de invitar a hacer sus consultas, preguntas al doctor. Está súper interesante el tema y se puede profundizar en muchas áreas. Ahora, pensando en esto de que depende de muchos factores la edad biológica, ¿cómo está afectando hoy día el confinamiento de las personas? Sabemos que no podemos generalizar porque hay diferentes genéticas y diferentes también situaciones de vida, y también hay diferentes edades, pero en términos generales, para las personas de este segmento de 50 hacia arriba, haciendo las distinciones entre de 60, 70, 80, ¿cómo se está enfrentando o cómo se está impactando en esta calidad de vida y en esta genética? Bueno, yo diría que el confinamiento efectivamente está afectando a la mayoría de las personas, pero hay un grupo que el confinamiento y el COVID en realidad, yo diría que el COVID nos ha puesto sobre la mesa una serie de temas que tienen que ver con aspectos asociados a la edad, que algunos son interesantes desde el punto de vista de la salud pública y otros son interesantes incluso desde el punto de vista sociológico. Yo diría que
que la discusión, sobre todo muy al comienzo de la pandemia, en algún minuto fue una discusión que tomó tintes que fueron lisa y llanamente edadistas, ¿no? Era toda esta discusión respecto de que, bueno, el COVID-19 o la enfermedad es seria, pero no será tan seria porque en realidad el mayor grupo de riesgo son los mayores de 70 años o los mayores de 60 años, por lo tanto, si yo soy joven, en realidad no me preocupa tanto. Que de nuevo es un statement que es tremendamente edadista, ¿no es cierto? Porque finalmente si no siento que me va a afectar a mí directamente, como que la cosa no existiera, y sabemos que no es así. En segundo lugar, se generó también, y eso lo vimos con mucha fuerza en los momentos más complejos de la pandemia en Italia y en España, qué ocurría con la disponibilidad de los equipos de asistencia cuando el caso estaba muy complicado, los respiradores, completamente, ¿no? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cuáles son los protocolos que involucran cuando el número de personas es superior al número de ventiladores disponibles? ¿Quién toma decisión y en base a qué criterios? Y claro, y uno ahí empezó a ver que además se utilizaban criterios que son criterios que se utilizan en las guerras para tomar decisiones de salud. Entonces, yo diría que esto ha revelado aspectos que, por supuesto, tienen que ver con el grupo etario. Y yo diría que para mí, desde el punto de vista de la pandemia, esa dimensión es muy relevante. Yo diría que al menos mirando lo que ocurrió hace unos meses atrás en Europa, también yo creo que la gente tomó un poquito más de conciencia respecto de qué cosas era conveniente no repetir en términos de simplemente verbalizar la pandemia, y yo creo que eso cambió un poquito. Respecto de las consecuencias que tiene el confinamiento, que era tu pregunta más concreta, a ver, yo diría que la voy a refrescar un poquito la pregunta, porque la pregunta a mí hace sentido desde la perspectiva de qué es lo que podemos hacer nosotros como seres humanos para preservar mejor nuestras capacidades cognitivas, que es, por ejemplo, lo que a nosotros nos interesa en GERO, en el centro que yo dirijo. A nosotros nos interesa el envejecimiento como problema general, pero nos interesa principalmente entender cómo envejece el cerebro de los humanos. Y nosotros sabemos que uno de los aspectos que es tremendamente protector para mantener robusto o las capacidades cognitivas cuando somos mayores, tiene relación con poder establecer relaciones sociales que sean productivas. Y relaciones sociales productivas, relaciones sociales que tienen que trascender la pantalla. Yo creo que Skype, que Zoom, nos ha ayudado muchísimo durante estos meses que estamos encerrados todos para mantener el contacto, para poder vernos, lo que estamos haciendo esta tarde hoy, que podemos interaccionar. Pero hay otro aspecto que esto no logra solventar, y es que también necesitamos las interacciones físicas. No es solamente la interacción social mediada por un implemento la que ayuda. Necesitamos la otra. Entre otras cosas porque también se pierde cuando estamos a través de una cámara algunos componentes del lenguaje no hablado, algunos componentes de declinación o de énfasis, porque a veces la cámara no nos muestra exactamente lo que estamos viendo, porque esencialmente aquí yo tengo en mi pantalla a muchas personas al mismo tiempo y no puedo conectarme con todas al mismo tiempo. Siempre yo en algún minuto estoy mirando una parte de la pantalla en donde hay algunos de ustedes. Y por lo tanto, en un grupo de conversación nosotros lo sabemos muy bien. A veces cuando estamos hablando en grupo, podemos hablar en grupo y hablar todos al mismo tiempo, pero muchas veces estamos hablando en grupo y en estos grupos estamos hablando entre dos personas que podemos estar hablando cosas que son tremendamente significativas a pesar de que estar en un grupo más grande.
Y ese tipo de cosas que requieren un contacto más personal, yo diría que, que puede tener una incidencia que, a mi juicio es importante respecto del grupo etario del que estamos hablando, el no tener acceso a esto. Por no decir también esta decisión y lo expuso muy bien Jimena la semana pasada en su conferencia, esta decisión top-down de que hay unos señores que, dependiendo del carnet, del número del carnet de identidad, pueden o no pueden salir de su casa, ¿no? Justamente, perdón, hay una pregunta respecto a eso. Marcela Leighton pregunta que en este tiempo de pandemia donde se encierran los mayores, sin hacer distinciones, ¿habría alguna manera de hacer una diferencia entre los que pueden y no pueden, más allá de la edad cronológica? Sí, mira, es una súper buena pregunta. Yo voy a tratar de no esquivar la respuesta. No es una pregunta sencilla, ¿ok? Pero lo que quiero partir diciendo es que cuando uno mira la forma como envejecemos los humanos y cuando empieza a haber problemas, digamos, es decir, cuando la gente ya pierde vigor, cuando ya no está tan susceptible de resistir los embates que la vida le entrega en distintas escalas, aparece un síndrome que en la geriatría se denomina el síndrome de fragilidad. Y la fragilidad tiene una serie de componentes biológicos que se pueden medir. Y hay escalas de fragilidad. Y esas escalas de fragilidad involucran, por ejemplo, una dimensión cognitiva, se evalúa cómo está cognitivamente el individuo, pero también se evalúan otras dimensiones que son tremendamente importantes, es decir, cómo está la salud desde el punto de vista motor, cuánto nos podemos mover, cuán independientes somos, cómo está la salud del músculo. La salud del músculo es fundamental para la salud del resto del cuerpo. Como tengo mis músculos y mis huesos, tiene una relación directa a cómo va a funcionar mi cerebro posteriormente. Por lo tanto, también se puede revisar eso. Y yo diría que si uno pudiese tratar de establecer un clasificador de vulnerabilidad, mi hipótesis es que aquellas personas que hacen las mayores complicaciones una vez que se infectan con SARS-CoV-2, posiblemente sean aquellas que tienen los mayores indicadores de fragilidad. Y que aquellas personas que son capaces de resistir de mejor forma la enfermedad sean aquellos que son más resilientes. La pérdida de la resiliencia es lo que da origen a la aparición de la fragilidad. El problema, de nuevo, es que no tenemos muy buenos marcadores de fragilidad. No tenemos una prueba de sangre que nos diga cuán frágil es una persona. Podemos mirar la fuerza de presión con un dinamómetro, podemos mirar la velocidad de marcha, podemos mirar el equilibrio, podemos mirar cuánto tiempo tarda una persona desde que está sentado hasta que se puede colocar de pie. Podemos mirar cómo responde a pruebas cognitivas, una evaluación cognitiva, y todo eso en su conjunto genera una escala que nos da la escala de fragilidad. Nosotros pensamos, yo pienso que si nosotros como país lleváramos un registro de fragilidad de los habitantes, uno podría haber mirado esos datos y haber identificado a aquellas personas que teóricamente podrían haber sido las más vulnerables a la enfermedad, para, por último, poner a prueba si esas personas que nosotros anticipábamos que podían ser los más vulnerables, si poníamos un énfasis en ellos, en mantenerlos aislados o en evitar los contagios, o una vez que se contagiaran, poder activar un sistema muy robusto de tratamiento y acompañamiento. Posiblemente esas gentes podrían haber transitado menos tortuosamente la enfermedad. Eso. Hay harta gente que está preguntando muchas cosas, así que voy a tratar de organizar un poco las ideas. Raúl pregunta, por ejemplo, ¿qué se puede hacer para ir en ayuda de la edad biológica? Bueno, es una pregunta bien chora que siempre sale. Y la verdad es que
yo voy a contar una pequeña anécdota, porque yo les voy a dar la respuesta, pero respuesta, posiblemente no me lo van a decir, pero lo van a pensar, porque siempre me dicen lo mismo, me dicen, escucha, doctor, haber estudiado tanto para esto, porque lo que yo les voy a decir es como de sentido común, ¿no es cierto? Esencialmente, yo diría que para estar mejor, y estar mejor, quisiera ponerlo en un contexto también un poquito más técnico, ¿ok? El tiempo que nosotros vivimos, es decir, desde el momento que nacemos hasta el minuto en que vamos a morir, es la expectativa de vida, es lo que en inglés se llama el lifespan, ¿no es cierto? Y eso es distinto de cuánto tiempo estamos sanos, que eso se denomina el health span, es decir, cuánto tiempo, de los años que sea que vamos a vivir. Y ahí es donde yo diría que está el meollo de este asunto. Es decir, ¿qué hacemos para para incrementar el health span, sin modificar el lifespan necesariamente? De hecho, hay una historia muy bonita de la mitología griega, ¿no? Que está una diosa que se llama Eos, que era la diosa del amanecer. Y ella se enamoró de un príncipe troyano que se llama Títonos, o Titón. Y se enamoró tan fuertemente y sufría tanto pensando que Títonos era humano y por lo tanto iba a morir, que ella convenció a Zeus para que Zeus le diera la inmortalidad a Titón. Pero lo que olvidó Eos es que los dioses, las deidades, no solamente son inmortales, sino que no envejecen. Entonces Titón se volvió inmortal, pero siguió envejeciendo. Y envejeció, hasta que hubo un minuto en que él ya no podía moverse, porque sus sistemas biológicos ya no le permitían hacer nada, pero seguía vivo. Por lo tanto, también eso nos enseña que extender los años de vida no tiene tanto sentido si que no extendemos la vida sana o extendemos la vida de calidad. Por lo tanto, para responder la pregunta, ¿qué podemos hacer para incrementar el health span, que es de lo que se trataría esto? Es decir, ¿cómo podemos estar más resilientes, más robustos? Yo diría que las intervenciones que más efectos han mostrado son las que de seguro todos aquí en la sala conocemos, y es hacer ejercicio de forma regular, tener una alimentación adecuada, dormir bien, y engancharse en actividades que sean intelectualmente desafiantes, mantener una red de contactos o de contactos sociales, una red de interacciones sociales que sea robusta. Esas son las cosas que nos ayudan. Y la verdad es que cuando uno piensa en esto, y por eso yo les comentaba la anécdota de que siempre me dicen, pucha, doctora, haber estudiado tanto para esto, porque finalmente lo que les estoy diciendo no es nada nuevo para ninguno de ustedes. Pero lo que sí es nuevo es que sí sabemos el efecto que tiene sobre la biología. Y por nombrar simplemente las cosas que a nosotros nos interesan en Gero. Todos crecimos o todos fuimos educados en el colegio con esta idea de que teníamos que cuidar mucho nuestro cerebro, porque las neuronas son unas células que nos acompañan desde que nacemos hasta que morimos, y que no nacen nuevas neuronas, que en el fondo tenemos como una cantidad finita de neuronas, y uno nace, tiene esas neuronas, y si se le acaban esas neuronas estamos en problema, ¿no? Eso es más o menos lo que a todos nos enseñaron en el colegio. Y nosotros sabemos que eso técnicamente no es tan así ahora. Sabemos de que sí existe la neurogénesis. Sabemos que en estadio adulto hay nacimiento de neuronas nuevas. Sabemos que los nichos donde hay neurogénesis, es decir, las regiones del cerebro donde existe nacimiento de neuronas nuevas, hay una región muy concreta del cerebro donde nacen neuronas nuevas, que es la región que está involucrada con la memoria y el aprendizaje. Es decir, es un centro que es vital para preservar las habilidades cognitivas. ¿Y qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que el ejercicio hace que aumente la neurogénesis. Entonces, cuando decimos que la gente haga ejercicio,
en estricto rigor no es antojadizo. O sea, sabemos que hacer ejercicio 3 veces por semana, 1 hora, en todos los modelos que se han hecho, animales, evidentemente, se ha demostrado que estos modelos animales, la neurogénesis se produce. Y se produce por efectos que lo hemos rastreado muy bien en escala molecular. Y estos efectos en escala molecular también sabemos que existen igualmente en humanos. Por lo tanto, una extensión de esto es que es altamente probable que los efectos beneficiosos que tiene el ejercicio sobre cómo envejecemos se relacionan, por ejemplo, en escala de de preservar las capacidades cognitivas, con mantener la proliferación o mantener la capacidad de que haya neurogénesis en la adultez. Y de hecho hay un paper muy bonito que se publicó recién el año pasado que muestra que existiría esta neurogénesis incluso en cerebros de gente mayor, muy mayor, 60, 70, 80 años, todavía puede haber neurogénesis en humanos. Por lo tanto, cuando uno dice ¿qué podemos hacer? Eso podemos hacer. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos también tratar de establecer rutinas que nos involucren en actividades cognitivamente interesantes. Y aquí también en el diablo están los detalles. ¿Qué quiere decir actividades cognitivamente interesantes? Porque claro, uno podría decir, escucha, yo soy súper bueno y todos los días hago el sudoku. Y entonces uno puede hacer la pregunta legítima de si yo hago muchos sudokus, eso me protege de tener neurodegeneración, por ejemplo. Y la respuesta al día de hoy, yo diría que si uno hace mucho sudoku, en realidad lo que va a hacer es que va a mejorar mucho haciendo sudoku, que eso está súper bien. Entonces, ¿qué son actividades que uno quisiera que uno estableciera? En estricto rigor, actividades que a uno le demanden capacidades de aprender cosas nuevas, de hacer cosas nuevas. Yo siempre pongo 2 ejemplos que a mí me parecen que son buenos. Cada uno puede encontrar los suyos, pero a mí me parece que, por ejemplo, si uno quisiera preservar la habilidad cognitiva, pensemos que el cerebro es una red de células que se encienden y se apagan de forma sincrónica, y esa actividad es lo que genera patrones que se transforman en acciones posteriormente. Y esa actividad, si nosotros seguimos entrenando el cerebro para que pueda crear nuevos patrones, yo estoy seguro que eso es mucho más protectivo que si estamos todos los días haciendo 1 hora de sudoku. Porque al hacer todos los días 1 hora de sudoku, después de 1 o 2 años haciendo sudoku, esencialmente lo único que estamos haciendo es mantener una retroalimentación en un circuito que ya está absolutamente consolidado. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Yo, por ejemplo, trataría de aprender un nuevo idioma, a la velocidad que sea. Trataría de aprender a tocar un instrumento, porque aprender a tocar un instrumento musical, aprender un nuevo idioma, involucra que vamos a empezar a generar nuevas redes, nuevas conexiones neuronales que no estábamos utilizando, porque no las estábamos utilizando al menos en el contexto del que estamos hablando. Y la generación de estas nuevas redes de conexiones es súper importante para mantener la red como un todo. Mientras más robusta sea la red, mejor va a poder resistir el paso del tiempo. Porque hay otra cosa que también tiene que quedar súper clara, y es que cuando vemos los efectos que tienen las enfermedades sobre el desempeño de la red, los efectos se manifiestan cuando la pérdida de la red es bastante grande. Por poner un ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, cuando en la enfermedad de Parkinson aparecen los síntomas clínicos de un Parkinson, la región del cerebro que está involucrada en el control motor y que es la principalmente afectada en la enfermedad de Parkinson, la pérdida de neuronas en esa región ha sido tremendamente masiva. Pero incluso un poquito antes de eso, la red sigue funcionando de modo tal que se hace imperceptible esta pérdida, porque el sistema es plástico, las neuronas son plásticas,
son células que pueden responder como un todo cuando una de ellas falta. Entonces, mientras mejor entrenado tengamos el sistema, o mientras más favorezcamos elementos de vida que favorezcan esta capacidad plástica, vamos a estar mejor preparados para cualquier embate que venga en el futuro. No sé si contesté la pregunta. Sí, bastante. Hay muchas preguntas respecto de si influye la personalidad, la forma de ser de la gente y su forma de plantearse frente a la vida en el envejecimiento, y cómo poder superar ciertas barreras en el caso de que haya conflictos, digamos, en su personalidad, como para vivir más gratamente la vida, más fácil. Esa es una de las preguntas. También hay una serie de componentes que están sugiriendo, no sé si los menciono, hablan del resveratrol, y después aparece otro que es metformina, como que ayudaría a hacer más lento el envejecimiento biológico, no sé. Solo lo planteo porque aparece acá. No, son súper interesantes, súper buenas preguntas. Voy a tratar de ir sobre todas. A ver, respecto de las personalidades, de los rasgos de personalidades. Yo no soy un experto en los rasgos de personalidades, pero los psicólogos que estudian asociaciones entre rasgos de personalidad y envejecimiento y la forma de envejecer, sí han detectado que hay ciertos rasgos que podrían ser un condicionante para envejecer de peor forma. Sin embargo, esas son correlaciones, no son relaciones causales. Por lo tanto, son dos eventos que ocurren, que coexisten y que no podemos demostrar fehacientemente de que están vinculados. Dicho esto, sí hay algo que sí incide bastante bien en la forma como envejecemos, y que hay algo que los mayores, a veces no sé si todo el mundo es muy consciente, y es que en general la gente mayor tiene un sesgo intrínseco que les hace ver con ojos positivos lo que les está ocurriendo, la vida. En general, y estoy hablando en grandes números, la gente tiende a estar, cuando hace un recuento de su vida, tiende a estar conforme con lo que le ha tocado vivir. Y eso puede tener que ver esencialmente con que uno, a medida que envejece, va por ejemplo, aquilatando las cosas que pudo hacer, o también a que parte de envejecer y la sabiduría que uno va adquiriendo durante el envejecimiento tenga relación con realmente colocar en un contexto real cuáles eran las expectativas que se tenía cuando uno era más joven. Cuando uno mira cuando la gente declara el grado de satisfacción o de felicidad que tiene en su vida, el grado de satisfacción y la felicidad la gente empieza a declinar a partir de los 30 años, y cae, y cuando vuelve a subir después de los 50. Y posiblemente tenga que ver con eso, con que después de los 50 ya somos capaces de poder ajustar realmente estas expectativas que teníamos. Todos queremos dominar el mundo cuando somos jóvenes, de una u otra forma. Pero luego la vida nos enseña que no se necesita dominar el mundo para estar conforme. No se necesita dominar el mundo para ser feliz, y no se necesita ciertamente dominar el mundo para sentirse realizado. Y yo diría que eso es uno de los aspectos que es muy bueno, además, que puedan revelarse cuando se generan relaciones que son intergeneracionales. Porque eso es algo que la gente joven debe aprender de las generaciones que son mayores. Cómo uno puede simplemente, no se trata de aceptar simplemente, no solo aceptar, no solo aceptar lo que a uno le tocó vivir y bueno, vamos echando para adelante, sino al revés. Se trata de lo que a uno le tocó vivir, valorarlo en su propia dimensión, porque de eso se trata, ¿no? Vivir se trata de eso, se trata de lidiar con lo que la vida nos ofrece cada día. Respecto del resveratrol y respecto a la metformina,
Son dos compuestos que son interesantes. El resveratrol es el compuesto que está en el vino tinto, así que es algo que nos toca en la vida cotidiana. Cuando tomamos vino tinto estamos consumiendo el resveratrol, y a partir de eso sale esto que viene, ¿no es cierto?, de la paradoja francesa, que los franceses tienen una dieta alta en grasa, pero sin embargo no parecen particularmente más proclives a desarrollar enfermedades asociadas a problemas lipídicos, y la idea es que, porque ellos toman mucho vino, estarían protegidos. La verdad es que voy a partir con las malas noticias primero. El resveratrol, si nosotros quisiéramos utilizar la ingesta de vino para que el resveratrol nos diera las concentraciones necesarias para tener un efecto sobre la biología de los seres humanos, tendríamos que tomar 12 botellas de vino al día, que ciertamente es impracticable, ¿no es cierto? Entonces uno podría decir, bueno, vamos a tomar suplementos alimenticios, pues el resveratrol se vende, y uno puede ir a la farmacia y puede comprar cápsulas de 20 miligramos de resveratrol, ¿no es cierto? Y la verdad es que, de nuevo, hay una serie de suplementos alimenticios que están ampliamente utilizados y que las evidencias científicas realmente no sustentan su uso. De hecho, el resveratrol es un súper buen ejemplo de esto. La gente que descubrió qué es lo que hacía el resveratrol en los modelos animales creó una compañía en Estados Unidos que el año 2008-2009 quebró. Era una compañía que estaba valorada en $700 millones y quebró esencialmente porque la conclusión es que el resveratrol esencialmente no parece extender cómo mejorar mucho cómo vivimos, al menos en los estudios que se han hecho en humanos. ¿Qué es lo que ocurre con la metformina? La pregunta es súper atingente porque es una pregunta que denota que quien sea que la haya hecho posiblemente conoce un trial clínico que está actualmente en marcha. Hace 2 años atrás empezó en Estados Unidos un trial clínico que se llama TAME, que viene electrónico en inglés, Targeting Aging with Metformin, tratando el envejecimiento con metformina. Y esto está liderado por un investigador de Albert Einstein College of Medicine, que él ha propuesto que la metformina, que es un fármaco aprobado por la FDA, que se utiliza en pacientes con diabetes o en pacientes con resistencia a la insulina, en estudios epidemiológicos se ha visto que aquellas personas que teniendo diabetes o resistencia a la insulina consumen metformina, aparentemente sus organismos están mejor que aquellos mismos pacientes diabéticos o resistentes a la insulina que no consumen metformina. El problema con esa asociación es que no sabemos si es que es la metformina la que hace que uno envejezca mejor o si es simplemente el no tener controlada la diabetes lo que hace que uno envejezca peor. Son 2 cosas que no se pueden discriminar. Y es por eso que en este trial clínico que se está haciendo ahora, que va a reclutar a miles de pacientes en 9 instituciones diferentes del hemisferio norte, se va a evaluar si es que en sujetos sanos que toman metformina regularmente por un tiempo largo, los parámetros fisiológicos que podrían dar cuenta de la edad biológica sufren algún cambio que pudiera sugerir que la metformina podría tener un efecto profiláctico sobre las condiciones nocivas de envejecer. Eso es un estudio clínico que está en marcha ahora. No quiero que se queden con la idea de que eso significa que es bueno tomar metformina. Los medicamentos hay que tomarlos por prescripción médica, ese es el bottom line. Pero la pregunta, me imagino que iba en relación en esa dirección. ¿Este trial clínico existe? Este trial clínico en unos pocos años más nos va a decir si es que existe una pastilla que nos ayuda a envejecer mejor. Y yo aquí lo único y termino esta intervención con esto, llamaría la reflexión. Y es que tenemos esta tendencia natural, los seres humanos, a querer tomarnos una pastilla al día para resolver nuestros problemas. Quizás sea una mejor estrategia tomar el control sobre cómo vivimos nuestra vida y tomar el control respecto de lo que comemos, respecto de cuánto ejercicio hacemos, respecto a cómo dormimos,
cómo mantenemos nuestras relaciones sociales, cómo mantenemos nuestra actividad cognitiva, antes que esperar a que haya una pastilla que haga solo eso, o que haga todo eso, o gran parte de eso. Eso. Súper. Acá hay muchas preguntas respecto de este segmento en relación a que muchos se sienten, no solamente la sociedad, de que yo ya no puedo hacer esto, ya no puedo leer, ya no puedo escribir, ya no tengo la rapidez. Y Rosa pregunta si, por ejemplo, como explicaste, aprender un idioma, aprender a digitalizarnos sería una forma también de reciclarnos y de volver a empilar, digamos, esta vida. Ciertamente, ciertamente. Yo diría que también la digitalización también da desafíos que son interesantes, porque en estricto rigor la digitalización uno podría pensar que un objetivo para un grupo de personas fuese simplemente, mi objetivo va a ser aprender a utilizar esta aplicación en mi teléfono celular y aprender a utilizarla bien. Por ejemplo, una aplicación de edición de fotografía, por poner un ejemplo. Porque en realidad el aprender a utilizar esa aplicación, la forma como están hechas las aplicaciones, se basan mucho en la intuición, más que en otra cosa. Y a veces, en el segmento de los mayores, uno tiene que tratar de utilizar las fortalezas. Hay una fortaleza que es súper clara, que tiene el grupo mayor y que es lo que se denomina la inteligencia cristalizada, ¿no es cierto? Que es la inteligencia que viene del aprendizaje, que viene de los años de aprender algo, de la capacidad que tenemos de colocar diferentes cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y de repente establecer relaciones, conectar los puntos entre las distintas cosas que hemos aprendido en nuestra vida y a partir de eso hacer emerger algo que es nuevo. Ese tipo de inteligencia, ese tipo de capacidad, es una capacidad que se preserva, es una capacidad que está preservada en el segmento mayor. El otro tipo de inteligencia, que es el que se denomina como la inteligencia fluida, se supone que es como la inteligencia como más innata, es como la que traemos de fábrica, es la que tiene que ver con cómo está formado nuestro cerebro, están nuestros genes, y que tiene que ver con la capacidad intuitiva de aprender. Y es como aprendemos las cosas cuando no las conocemos, es decir, cómo aprendemos algo desde cero. Y la inteligencia fluida sabemos que a partir de los 30 años empieza a bajar. O sea, no es un problema que afecte a la gente que tiene más de 60 años, un problema que nos afecta a todos desde los 30 años en adelante. Esa inteligencia empieza a decaer. Sin embargo, la inteligencia cristalina o cristalizada es un tipo de inteligencia que al revés, no solo no decrece, sino que se mantiene, sino que además puede ir aumentando. Por lo tanto, ahí yo diría que la invitación es eso, es tratar de utilizar las cosas que uno sabe para que esas cosas me permitan aprender cosas nuevas. ¿Cuáles? Las que uno pueda encontrar. También aquí hay un aspecto que es bien pertinente y que es la motivación. Lo que para uno puede ser súper interesante, no sé, aprender alemán, por ejemplo, que es muy difícil, a lo mejor para otro puede ser una lata, pero a lo mejor tocar un instrumento muy interesante, para otro a lo mejor empezar a tomar fotografías, aprender a tomar fotografías, a lo mejor inscribirse en un taller de escritura y escribir. Escribir no solo desde la intuición y desde el sentimiento, sino que desde la teoría, desde un marco teórico, y aproximarse a las técnicas de escritura. Porque escribir, por supuesto, que tiene que ver con inspiración y tiene que ver con talento, pero también tiene que ver con trabajo, también tiene que ver con disciplina, también tiene que ver con técnica. Y la disciplina se puede tener, la técnica se puede aprender, y por lo tanto, ahí hay otra dimensión que uno puede explorar. Súper interesante. Me gustaría volver, porque ya no nos queda tanto tiempo, tenemos lamentablemente, escucha, volver un poco a que mencionaste las políticas públicas. Desde nuestra vereda, desde Travesía 100, ¿qué podríamos hacer para impulsar políticas que ayuden no solamente en este tiempo de pandemia, sino que permanentemente? Y sumo a eso una pregunta que hace Marcela,
que dice si sería posible diseñar algún tipo de medición o test para medir la robustez y así poder generar políticas públicas, sobre todo pensando en los adultos mayores, en las personas mayores, y que no traten a todos como en el mismo paquete, todos iguales, sino que en el 80-20 que hemos conversado tantas veces. Sí, mira, respecto de eso, hay algo que es bien interesante, y es que hace 10 años atrás, desde hace 10 años, un examen que se llama el EMPAM, el examen médico preventivo del adulto mayor. Y en el EMPAM, si uno ve todas las cosas que están incluidas en el EMPAM, los determinantes o los exámenes o evaluaciones que determinan o que nos ayudan a construir un índice de fragilidad están contenidos ahí. Entonces, mi entrada al punto, y yo escribí al comienzo de la pandemia una columna, la tercera, sobre esto, es que utilicemos los datos que ya tenemos. ¿Sí? O sea, hay cosas que a veces están, pero no las estamos usando quizás también. Llevamos 10 años haciéndolo en PAM, pero no sabemos el grado de penetración que tiene el EMPAM, no sabemos realmente de todas las personas mayores de 65 años a cuántas se les ha hecho el EMPAM. No sabemos si es que el EMPAM se ha hecho siguiendo los mismos en todos los consultorios, en todos los hospitales, en todas las clínicas, o donde sea que se haga, porque el EMPAM a lo mejor en algunas partes los toma gente que está más preparada y en otras partes toma. Si no hay una estandarización rigurosa de cómo se hace, es posible que se esté evaluando diferencialmente, utilizando el mismo examen a distintas personas. Entonces, podríamos levantar esos datos, podríamos mirar retrospectivamente qué sabemos después de 10 años haciéndolo en PAM respecto de la salud de los chilenos. Al menos podríamos saber cuántos de los mayores de 65 años hicieron el EMPAM, qué score sacaron. A partir de los scores del EMPAM podríamos construir escalas de fragilidad, y lo que sería más interesante sería que pudiésemos, una vez levantada esa información, hacer un seguimiento longitudinal, porque efectivamente en este 80-20 del que estamos hablando, es donde también está lo que tenemos que hacer. En el fondo, la fragilidad o la resiliencia no va a ser la misma para todos los que estamos compartiendo esta tarde. Cada uno va a tener una trayectoria de vida que va a hacer que el momento en que se pierda la resiliencia y emerja la fragilidad sea distinto para cada uno de nosotros. Pero a lo mejor lo que sí podemos hacer es que si nosotros tuviésemos una posibilidad de establecer una escala universal de determinación que se pudiera aplicar, digamos, una vez al año para cada uno de nosotros, y que un profesional pudiese ver la evolución de la fragilidad para cada uno, ahí existiría un sustrato bien interesante, al menos para poner a prueba la hipótesis de que si eso nos permite identificar cuáles de nuestros compatriotas estarían en mayor riesgo en 5 o en 10 años más de volverse frágiles, o en 5 o en 10 años más de poder tener algún problema de salud. Porque en estricto rigor, cuando nosotros hablamos de resiliencia, hablamos de fragilidad, podríamos identificar dentro de este grupo etario, que es tan diverso, las personas que van a ser más vulnerables, no solamente para el COVID-19, sino que van a ser más vulnerables para cualquier otra pandemia que venga en el futuro, o van a ser más vulnerables para cualquiera de las enfermedades asociadas al envejecimiento que discutimos en la primera parte de esta conversación. Por lo tanto, si tú me preguntaras a mí, desde el punto de vista de las políticas públicas, yo partiría con eso. Yo, si a mí el ministro de Salud me pudiese escuchar hoy, yo le diría: ministro, instruya de que se recopilen todos los datos de EMPAM y que los revisemos y que veamos qué podemos aprender a partir de ellos, y si no podemos aprender mucho, que al menos sepamos si es que es porque los exámenes no están hechos con la misma estándar de calidad, si la penetrancia del estudio no está bien hecha, o el examen realmente a lo mejor no nos permite un carácter predictivo. Pero mi presunción es que sí, es que podrían ser altamente predictivos, al menos para intentar
separar esta población que es muy grande en grupos más pequeños, porque a la medida que nosotros logramos hacer grupos más pequeños y podemos enfocar mejor los recursos en esos grupos pequeños, finalmente también hay un tema que tiene que ver con el funcionamiento del país. Un país que pueda invertir más eficientemente los recursos, por supuesto que va a liberar recursos para otras cosas, que son tremendamente necesarias. Por lo tanto, desde el punto de vista de la economía, también yo diría que es una movida inteligente. Perfecto. La resiliencia, este valor tan importante, muchos preguntan, ¿se nace, se puede desarrollar, se puede heredar? Porque es una herramienta muy importante para enfrentar las crisis y los problemas y poder salir fortalecidos, ¿verdad? Ciertamente, desde el momento en que la forma como envejecemos depende en un 70% no de nuestros genes, está en nuestro control. Yo diría que uno de los conceptos más interesantes de la gerociencia es que el envejecimiento es maleable. Que sea maleable significa que nosotros lo podemos modificar en base a las decisiones que tomamos cada día. Y por lo tanto, el tomar buenas decisiones es algo que nos interesa y en realidad queremos tomar buenas decisiones idealmente no cuando cumplimos 60 años. Las buenas decisiones deberíamos tomarlo desde un comienzo. Volviendo también a la política pública. Si tú me preguntas, a mí me encantaría, mi sueño sería que a los niños en pre-kinder se les enseñara por qué la alimentación sana es necesaria, sino un capricho. Sería bueno que entendieran que la alimentación sana y la alimentación y el dormir y el hacer ejercicio no tiene que ver simplemente con un tema de sentirse bien, no tiene que ver con controlar el peso, no tiene que ver tiene que ver simplemente con algo que es mucho más holístico y que es mucho más integrador. Y es que si nos empezamos a preocupar desde que somos muy jóvenes respecto de lo que va a pasar en el futuro, de seguro que vamos a llegar en mejores condiciones. E idealmente va a pasar lo que la mayoría de la gente más o menos declara, ¿no? Que todos quisiéramos que en el momento que nos toque partir, sea cual sea, estemos completamente activos y quizás nos vayamos una noche a dormir y no despertemos. Y que ocurra estando en presencia de todas nuestras condiciones cognitivas y físicas. En lugar de tener un deterioro progresivo que a veces puede ocupar una parte importante de nuestras vidas. Por lo tanto, tener el control sobre cómo eso va a ocurrir en el futuro creo que es altamente relevante para Chile y para todo el mundo, ciertamente. Escucha, la verdad es que podríamos seguir conversando horas. Hay muchas aristas de este tema, así que vamos a comprometerlo para una próxima oportunidad, pero ahora ya tenemos que liberarlo, el doctor tiene sus compromisos. Le agradecemos mucho su exposición. Quedaron muchas preguntas en el tintero, les pedimos disculpas, tratamos de cubrir la mayor cantidad de temas posibles, pero como ustedes vieron, esto era impresionantemente abundante y muy enriquecedor. Muchas gracias, doctor. Será hasta una próxima vez. Nuevamente, felicitaciones por esta nominación y esperemos grandes cosas. Avance Chile a pasos agigantados en esta área. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos además decirle a todos que Travesía, por supuesto, esta charla va a estar disponible en el canal YouTube de Travesía y en la web que es Travesía, www.travesía100con.com. Así es que ahí pueden disfrutarla. La verdad es que es como para escucharla y repetírsela y reenviarla a su gente porque está muy interesante, con mucho contenido. Y también recordarles que cualquier información adicional que ustedes quieran saber de Travesía, de los cursos que impartimos, de las charlas y de todos los procesos, pueden escribirnos a esta misma web o pueden también acceder a través de las redes sociales de todas las plataformas que tenemos. Así que una vez más agradecemos la presencia de todos, tuvimos más de 80 personas, muchas preguntas, muy importante el contenido y será hasta una próxima vez. Muchas gracias, que tengan una muy buena tarde.